voy a presentaros Mediaré, un sistema electrónico que sirve para gestionar y tramitar expedientes electrónicos de mediación. A través de este sistema vamos a poder realizar un procedimiento de mediación por medios electrónicos. Mediaré funciona de la siguiente manera. Por cada institución o centro de mediación tenemos tres perfiles de usuario: administradores, que son los que gestionan todo el centro; los profesionales, que serían los mediadores, que van a ser los que resolverán los conflictos; y finalmente tendremos a las partes implicadas. En este caso vamos a acceder con un perfil de administrador. Para entrar en el sistema podemos acceder de varias formas: con el DNI electrónico o a través del correo electrónico y nuestra contraseña. Para este ejemplo vamos a utilizar el correo electrónico y la contraseña. Una vez entramos en el sistema, vemos que tenemos varios centros. Esto puede ser porque en la instalación que hagamos en Mediaré podemos tener diferentes sedes para esa institución, pudiendo tener territorialmente una sede y una plataforma para trabajar de forma conjunta. Vamos a acceder a una institución concreta, en este caso la de Zaragoza. Muy bien, ya estaríamos dentro de una institución. ¿Qué es lo que veríamos? En la parte superior vamos a ver los accesos rápidos que tiene este perfil. En la parte izquierda tenemos el menú lateral con toda la funcionalidad. Y arriba tenemos un aviso de novedades, que son las últimas cosas que están ocurriendo en el sistema para no tener que estar recorriendo toda la aplicación en busca de las nuevas actualizaciones. Si pulsamos, vemos que ha habido una nueva novedad. Muy bien. Vamos a empezar. En primer lugar tendríamos la gestión de usuarios. En esta gestión de usuarios tendríamos a los profesionales, que serían los mediadores. Podemos pulsar en uno de ellos para ver toda su información. Vamos para atrás y vemos el resto de usuarios, por ejemplo los administradores o los clientes, que en este caso serían las partes del procedimiento. También tenemos una funcionalidad muy útil, que es la carga de trabajo. Con la carga de trabajo vamos a saber cuántos expedientes tiene asignado cada mediador y cuál de ellos tiene más tiempo libre. En este caso vemos que Jorge Mendoza está al 80% de su carga máxima, mientras que Alejandro Benito solo al 10%. Podríamos hacer clic en ver sus casos para ver qué casos tiene asociado este profesional. Si seguimos bajando tenemos las especialidades. Las especialidades nos va a permitir categorizar tanto expedientes de mediación como a mediadores por una rama concreta, por ejemplo, derecho mercantil, derechos humanos, y podríamos crear tantas de ellas como queramos. También tenemos un gestor de incidencias. A través de la plataforma cualquier persona nos puede hacer llegar una incidencia que le haya ocurrido. Tendríamos un CRM, que esta herramienta nos va a permitir tener toda la información almacenada de nuestros clientes habituales. Si pulsamos en una empresa, por ejemplo esta, veremos toda su información: su teléfono de contacto, correo electrónico, quiénes son las personas que habitualmente trabajamos con ella, notas, incidencias, todos los expedientes que estamos trabajando con ellos, agenda y actividad, es decir, toda la información de este cliente. Por cada cuenta en el CRM tendríamos una empresa o institución registrada. También tendremos el panel de facturación. Este panel de facturación es muy útil, puesto que si vamos a realizar mediaciones por medios electrónicos o simplemente realizar mediaciones presenciales, siempre es bueno tener un sistema de facturación que le permita a nuestros clientes emitir facturas y cobrarlas de forma online. Si vamos a facturas, podemos ver todas ellas. Pinchando en una de las facturas veríamos cómo sería esta y podemos imprimirla si queremos. Es muy sencillo. Crear una nueva factura es muy fácil. Pulsamos en nueva factura, seleccionamos el cliente que queremos, seleccionamos la serie de facturación, un concepto, que en este caso serían los honorarios, y ya podríamos guardar esta factura. Así de sencillo, con 3 clics. También tenemos para esta institución una agenda de todo el centro. En esta agenda de todo el centro podemos ver todo lo que va ocurriendo en los diferentes expedientes de mediación. También tenemos un sistema de estadísticas, a través del cual vamos a poder ver todas las estadísticas que hay para un año concreto.
Vamos a pulsar en 2013 y veríamos todas las estadísticas. De forma adicional, podríamos descargarnos un informe personalizado de actividad. Vamos a ir a la gestión de los propios expedientes. Pulsamos en gestión de casos y vemos todos los expedientes. Si vamos a los casos, vemos que tenemos casos abiertos, en solicitud, en seguimiento, bloqueados, cerrados. Tendríamos todos estos casos. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos hacer una búsqueda avanzada. Si pulsamos en búsqueda avanzada, podemos poner los filtros por los que queremos buscar un caso concreto. Por ejemplo, los de enero del 2012, cuyo estado sea abierto y a lo mejor que respondan a la especialidad de Derecho Mercantil. Y le damos a buscar. Este potente buscador nos encontrará todos los expedientes que cumplen estos filtros que hemos marcado. Como hemos visto hasta ahora, toda la funcionalidad que hemos visto es en relación a la gestión de la propia institución de mediación. Ahora vamos a ver cómo sería un expediente concreto. Por ejemplo, esta mediación. Hacemos clic y vemos el expediente electrónico de mediación de este expediente. Tenemos toda la información, qué tipo de expediente se trata, la relación entre las partes, la forma de cierre, el resultado de la sesión informativa, las especialidades asignadas. Tenemos datos de las fechas de interés del expediente, información económica. También tenemos una descripción, los antecedentes del conflicto, observaciones, un resumen de la solución. Más a la derecha tenemos el estado del procedimiento, pudiendo ver a la izquierda todas las actas que se han realizado y el tiempo que nos ha llevado realizar esta mediación. El estado en el que se encuentra el procedimiento. Luego también tenemos los participantes, en este caso 2 partes y un mediador. Como podemos ver, podemos asignar tantas partes como queramos y tantos mediadores como queramos. Tendríamos el formulario, este sería el formulario que nos ha hecho llegar a través de la web Beatriz, que es la solicitante. Y luego notificaciones electrónicas. Hasta ahora, toda esta funcionalidad es funcionalidad de gestión, que vería el administrador para realizar las tareas del día a día de la propia institución. Pero, ¿qué se vería dentro de un expediente? Vamos a hacer acceder en él. Cuando accedemos a este expediente, podemos ver que ha cambiado los accesos rápidos que había. También ha cambiado la funcionalidad del menú lateral izquierdo. Como podemos ver, aparece que estamos dentro del caso de mediación solicitado por Beatriz Alcántara, el número de expediente y el estado en el que se encuentra. Toda la funcionalidad que vamos a ver ahora es funcionalidad concreta de este expediente. ¿Qué tenemos? El formulario, que habíamos visto antes. Tenemos la información del expediente. Tenemos un libro de actas. Estas son las actas de sesión que se van realizando en la mediación. Si pulsamos en una de ellas, veremos el acta con toda la información que hemos añadido. Además, vendría el título del acta, la fecha de creación, quién ha sido el autor, la duración, el lugar, quiénes han sido los participantes y si hay documentación adjunta. Estas actas se podrían firmar de forma electrónica. Además, Mediare tiene un potente gestor documental. Este gestor documental nos va a permitir crear tantas carpetas como queramos y todos los documentos que también queramos. Estos documentos pueden tener una visibilidad pública y privada. Si pulsamos en ver todos, vemos todos los documentos que tenemos dentro de este expediente. Con un solo clic podríamos cambiar su visibilidad de público a privado. Sesiones. Podemos crear tantas sesiones de mediación como queramos, de forma online. En cada sesión, además, podremos añadir a tantos participantes como deseemos. En esta sesión sería una sesión de mediación online para la sesión informativa. Como podemos ver, sale un profesional y una parte hablando tipo texto o tipo chat. Si escribimos cualquier mensaje, este quedaría registrado en el propio sistema. De cada mensaje se guarda el autor y la hora concreta cuando se mandó. Podríamos tener de orden cronológico toda la información de lo que se ha ido diciendo.
Además, podemos, si nos vamos a información, bloquear a un usuario concreto para dar turnos de palabra o dejar de permitir a un usuario que hable si la comunicación se está viciando, por ejemplo. También podemos realizar videoconferencias por dos sistemas, vía Skype o vía Webex. Ambos sistemas están integrados con la plataforma. Podríamos crear sesiones seguras con contraseña en las cuales solo participaría la gente que nosotros queramos. Ya estaríamos dentro de esta sesión de mediación online a través de Webex. ¿Qué otras utilidades tiene la herramienta? Tendría actuaciones. ¿Qué son las actuaciones? Las actuaciones son todas aquellas tareas que vamos registrando en el sistema para saber cuánto tiempo hemos dedicado a resolver cada mediación. Por ejemplo, tareas de tipo desplazamiento, reunión, llamadas. Podemos añadir una tarea, es realmente sencillo. Pulsamos, por ejemplo, un correo electrónico que nos ha llevado a lo mejor 10 minutos escribirlo, y puede ser un correo que fue mandado el día, por ejemplo, 19 de enero del 2014, realizado por Sergio Fernández. Le damos a guardar y se guardaría esta tarea concreta. Si quisiéramos a esta tarea añadirle 5 minutos más, porque al final nos ha llevado 5 minutos más, pinchamos aquí y se sumaría. Y tendríamos un total de todo el tiempo invertido en este expediente. También podríamos controlar, además de la gestión de tiempos, la gestión de gastos, es decir, cuánto dinero nos vamos dejando por cada expediente. En este caso podemos añadir tantos gastos como queramos, habiendo un sumatorio total de lo que nos está costando este expediente. Además, tendríamos una agenda específica para este caso concreto, donde aparecería todos los eventos concretos solamente de este expediente. Toda esta información, toda esta funcionalidad es única y exclusivamente de este expediente. Si salimos de este expediente, volvemos otra vez a la zona general de funcionalidad. ¿Qué más cosas tiene Mediare? Mediare tiene un configurador de tu propia cuenta de usuario. Dentro de nuestra cuenta vamos a poder personalizar Mediare todo lo que queramos, por ejemplo con los logotipos y los colores. Podemos seleccionar un logotipo de nuestra empresa e incluso los propios colores que va a ver la aplicación. Y pulsamos guardar. Como podemos ver, ahora mismo estaría la herramienta completamente personalizada, como si fuera un desarrollo a medida para la propia institución. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Podemos integrar nuestro sistema Mediare con nuestra página web de nuestra institución, por ejemplo, integrando el formulario de solicitud de mediaciones. Este sería el formulario de solicitud que podríamos agregar dentro de nuestra propia web, con todos los campos que son necesarios para hacer llegar a las solicitudes. Una vez que se rellenase este formulario, llegaría un nuevo expediente a nuestra institución y se nos avisaría por correo electrónico. También tendríamos un listado de mediadores con el registro de mediadores de nuestra propia institución. Espero que esta demostración les haya sido de su interés. Muchas gracias.